Mi nombre es Ifeanyi Nwachukwu, y lo que voy a contarles sucedió en una tarde que quedó grabada a fuego en mi memoria y en el alma de toda una aldea. Antes de ser un testigo, yo era un ingeniero. Mi juramento profesional era simple y noble: llevar agua potable a la gente de Kiboga, un pequeño pueblo en el corazón de Uganda, un lugar donde la sed era una herencia de generaciones. Pero hoy, frente a ustedes, mi juramento es otro, uno mucho más sagrado. Juro por la tierra que pisé y por el cielo que nos observó, que cada palabra que pronunciaré es la verdad absoluta de lo que mis ojos vieron. No les pido que me crean ciegamente, solo les pido que escuchen, que sientan el polvo de aquel día en su garganta, que sientan el sol pesado sobre sus hombros, porque solo así podrán comprender la magnitud de lo que estoy a punto de relatar. Recuerdo, con una claridad casi dolorosa, el sol de esa tarde. Caía como un manto de cobre fundido sobre la tierra agrietada. El aire era denso, espeso, casi se podía masticar. Era una mezcla del polvo rojo que se levantaba con cada movimiento y el olor a tierra seca, un aroma ancestral que hablaba de sequías y esperanzas. Yo estaba supervisando la excavación de la zanja principal, el futuro canal que traería vida a ese lugar. El sonido monótono de las palas golpeando el suelo era la banda sonora de nuestro progreso. Era un trabajo duro, agotador, pero cada metro que avanzábamos era una promesa cumplida. El calor era implacable, el sudor nos empapaba la ropa, pero en nuestros corazones había una satisfacción silenciosa, la certeza de estar construyendo algo bueno, algo que perduraría más allá de nosotros. Era un día como cualquier otro, o eso creía yo. Fue entonces cuando lo noté. No fue algo que vi, sino algo que dejé de oír. El murmullo constante de la vida de la aldea. Ese tejido sonoro hecho de risas de niños, conversaciones de mujeres en el pozo y el trabajo de los hombres, se había extinguido por completo. El silencio que cayó no era pacífico, era un silencio expectante, pesado, como el que precede a una gran tormenta. Levanté la vista de los planos, confundido. Los trabajadores a mi alrededor también se habían detenido, sus herramientas quietas en sus manos, sus miradas fijas, no en mí, sino en la plaza central del pueblo. El aire, que antes vibraba con el esfuerzo humano, ahora estaba cargado de una tensión casi eléctrica, una quietud antinatural que me erizó la piel a pesar del calor sofocante que nos rodeaba. Mis ojos siguieron la dirección de sus miradas y vi lo que había capturado la atención de todos. La gente abandonaba sus quehaceres, saliendo lentamente de sus chozas de adobe, sus movimientos lentos, casi ceremoniales. Vi a los niños pequeños, que momentos antes corrían y jugaban, esconderse tímidamente detrás de las faldas de sus madres, sus ojos grandes y llenos de una aprensión que no entendían. Vi a los ancianos, sentados a la sombra de los baobabs, aferrarse a sus bastones de madera con los nudillos blancos, como si buscaran un ancla firme en medio de una tormenta invisible que solo ellos podían sentir venir. No había pánico, no había gritos, solo una resignación colectiva, una espera solemne que transformó la plaza en un escenario sagrado y terrible. Fue en ese preciso instante, al ver el miedo reverencial en sus rostros, que comprendí que mi jornada de trabajo había terminado. Mi rol como ingeniero, como hombre de ciencia y de lógica, se había desvanecido. En ese momento me convertí en nada más que un espectador, una pieza involuntaria en un drama antiguo cuyas reglas yo desconocía por completo. Estaba a punto de presenciar algo para lo que ninguna universidad, ningún cálculo estructural, ninguna fórmula física podría haberme preparado. El mundo racional en el que yo habitaba se estaba desmoronando. Antes de continuar, quiero que te detengas un momento conmigo. Quiero que sepas que al contar esto, te invito a mi recuerdo. Por eso, te pido que te suscribas a este canal y me digas desde qué ciudad me estás escuchando, para sentir que no estoy solo en este viaje al pasado. Después de esa pequeña pausa para respirar, el aire pareció volverse aún más denso, más difícil de inhalar. El sol, que comenzaba a descender hacia el horizonte, pintaba el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, pero su belleza no traía consuelo, sino que acentuaba la extrañeza del momento. Las sombras se alargaban sobre la tierra,
volviéndose figuras grotescas y danzantes. El silencio seguía reinando, un vacío absoluto que absorbía cualquier sonido. Nadie se movía, nadie hablaba. Todos los ojos estaban fijos en el centro de la plaza, un espacio vacío que de pronto se sentía como el ojo de un huracán. Sentí un frío recorrer mi espalda, un presentimiento de que ese vacío no permanecería así por mucho tiempo. Algo o alguien estaba a punto de ocuparlo, y su llegada cambiaría el destino de Quiboga para siempre. El vacío en el centro de la plaza no duró mucho. De la choza más grande, la que estaba adornada con cráneos de animales y extraños símbolos pintados con arcilla, emergió una figura. No caminaba. Parecía deslizarse sobre la tierra sin perturbar el polvo. Era Cato, el hechicero del que todos hablaban en susurros. El hombre cuyo nombre era sinónimo de poder y de miedo. Llevaba un manto ceremonial tejido con plumas negras de cuervo y pequeños huesos que tintineaban suavemente con cada movimiento. Un sonido seco y ominoso en medio del silencio absoluto. Su presencia llenó la plaza instantáneamente, no con ruido, sino con una autoridad oscura y ancestral. El aire a su alrededor parecía vibrar, y supe, sin que nadie me lo dijera, que él era la razón de la quietud, la tormenta que todos habían estado esperando en un silencio reverencial. Fijé mi vista en su rostro, un mapa de arrugas profundas y escarificaciones tribales que le daban un aspecto atemporal, casi inhumano, pero eran sus ojos los que capturaban y aterrorizaban. Ardían con una inteligencia fría y una arrogancia que parecía desafiar al cielo mismo. No miraba a la gente, miraba a través de ellos, como si fueran meros peones en un juego que solo él entendía. Por un instante fugaz, su mirada se cruzó con la mía, y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. En sus ojos no vi odio, sino algo peor, un desdén absoluto, la mirada de alguien que ve un insecto a punto de ser aplastado. Comprendí entonces que su poder no residía solo en sus rituales, sino en su capacidad para hacer que todos los demás se sintieran insignificantes, impotentes ante su voluntad inquebrantable. Finalmente, Cato rompió el silencio. Su voz no fue un grito, sino un retumbar bajo y profundo que pareció surgir de la propia tierra, una voz que no necesitaba volumen para imponerse. Cada sílaba resonaba en el aire denso, llegando a cada rincón de la plaza con una claridad antinatural. Habló en el dialecto local, pero el significado de sus palabras era universal. Habló de los ancestros, de los espíritus guardianes de Quiboga, y de cómo habían sido ofendidos. Dijo que la tierra estaba enferma, que la sequía que nos asolaba no era un capricho de la naturaleza, sino una fiebre, una respuesta a una infección. Y entonces levantó un brazo huesudo y señaló directamente hacia la pequeña capilla que habíamos construido con tanto esfuerzo, su humilde cruz de madera recortándose contra el cielo moribundo del atardecer. Fue entonces cuando la amenaza recibió un nombre. Cato declaró que nuestra fe era un veneno, que los símbolos que habíamos traído, especialmente la cruz, eran una afrenta para los espíritus que habían protegido esa tierra durante generaciones. Sus palabras eran como brasas lanzadas sobre hierba seca, encendiendo los miedos más profundos y antiguos de la gente. Los vi removerse, sus rostros una mezcla de confusión y terror. Estaban atrapados entre la promesa de salvación que ofrecía la fe cristiana y el temor primordial al poder que Cato representaba. Él estaba convirtiendo nuestra esperanza en la causa de su sufrimiento, y lo hacía con una maestría cruel, sabiendo exactamente qué cuerdas tocar en el alma de su pueblo. La atmósfera se volvió irrespirable, cargada con la electricidad de un conflicto inminente. Con un gesto casi imperceptible, una leve inclinación de su cabeza, Cato dio la orden. 2 hombres, enormes y con los músculos tensos por la obediencia ciega, se separaron de la multitud. Sus rostros eran impasibles, máscaras de devoción a su líder. Se movieron con una determinación sombría, caminando directamente hacia la pequeña capilla en el borde de la aldea. Nadie se movió para detenerlos. Nadie se atrevió a pronunciar una palabra de protesta. El silencio se hizo aún más profundo, si es que eso era posible. Todos éramos testigos de una profanación anunciada, un acto de sacrilegio público, diseñado no solo para destruir un objeto,
sino para aniquilar la fe que representaba. La impotencia era un sabor amargo en mi boca, una parálisis que nos envolvía a todos por igual. El sonido agudo de la madera astillándose fue como un disparo en la quietud de la tarde, un crujido brutal que pareció desgarrar algo más que simple madera. Unos momentos después, los dos hombres regresaron a la plaza. No venían con las manos vacías. Arrastraban la gran cruz de la capilla, el símbolo de nuestra comunidad, como si fuera el cadáver de un enemigo vencido. La arrastraron por el polvo rojo, dejando un surco profundo en la tierra, una herida visible en el corazón de la aldea. Verla así, profanada, arrancada de su lugar sagrado y humillada de esa manera, me provocó una oleada de ira y de dolor. Era una demostración de fuerza tan deliberada, tan calculada, que su objetivo era claro: quebrar nuestro espíritu de la forma más visible posible. Con un esfuerzo coordinado, los hombres lanzaron la cruz al suelo, justo a los pies de Cato. El impacto resonó con un golpe sordo y pesado, un sonido que pareció silenciar hasta los latidos de nuestros corazones. El polvo se levantó en una nube rojiza que envolvió la escena por un instante. Cuando se disipó, la imagen era devastadora. La cruz, nuestro faro de esperanza, yacía en la tierra como un objeto vulgar y sin vida. Cato la miró desde arriba, y una sonrisa lenta y cruel se dibujó en su rostro. Lentamente, levantó un pie y lo posó sobre la viga transversal, un gesto inequívoco de conquista y desprecio. En ese momento, sentí como si el cielo contuviera la respiración, observando en silencio aquella blasfemia. Cato levantó ambos brazos hacia el cielo oscurecido, como si se dirigiera a sus propios dioses oscuros. Su voz volvió a resonar, esta vez con el tono de una sentencia. Anunció que esa noche, antes de que el primer rayo de sol tocara la tierra, llevaría a cabo el ritual de purificación final. Declaró que usaría ese símbolo caído para demostrar a todos la impotencia del dios extranjero. Prometió humillarlo, deshonrarlo frente a todos, y probar de una vez por todas que el único poder verdadero en Quiboga era el suyo, el de la magia antigua que corría por las venas de esa tierra. Acababa de poner en marcha un reloj invisible. Teníamos hasta el amanecer. La cuenta regresiva hacia una confrontación espiritual había comenzado. Comprendí entonces que el peligro que enfrentábamos iba mucho más allá de la violencia física. No se trataba de un hechicero contra un grupo de creyentes, era un ataque directo y simbólico a la esencia misma de la fe, a la dignidad de creer en algo más grande. En ese preciso instante, el viento cesó por completo. Los sonidos de la naturaleza, el zumbido de los insectos, el susurro de las hojas, todo se extinguió. El mundo se había encogido hasta convertirse en esa plaza polvorienta, donde una cruz yacía profanada, y un hombre se atrevía a desafiar a Dios. Mi ciencia, mi lógica de ingeniero, no servían para nada aquí. Estábamos en el umbral de una batalla que no se libraría con herramientas, sino con el alma, y sentí en lo más profundo de mi ser que la noche que se avecinaba sería la más larga de nuestras vidas. La amenaza de Cato se había materializado, y con ella, mi propósito cambió de forma irreversible. Ya no era el ingeniero, el hombre que traza líneas y calcula presiones. Me había convertido en un prisionero de las circunstancias, atrapado en medio de aquella multitud que ahora formaba una muralla humana infranqueable. Intentar huir habría sido inútil, una provocación que solo habría atraído la ira del hechicero sobre mí. Intervenir era impensable, un suicidio ante la devoción ciega que lo rodeaba. Mi misión, entonces, se reveló con una claridad aterradora: ser testigo, observar, absorber cada detalle, grabar en mi memoria el drama que estaba a punto de desarrollarse. Mi única herramienta era mi percepción. Mi único deber era no apartar la mirada, sin importar lo que estuviera a punto de ver. El aire en la plaza se volvió casi sólido, una mezcla sofocante que me costaba respirar. El calor opresivo del día, lejos de disminuir con el atardecer, parecía intensificarse, como si la tierra misma estuviera desarrollando una fiebre. A ese calor se unía el olor denso y agrio del sudor de cientos de cuerpos apretados, un aroma de miedo y expectación. Y por encima de todo, un nuevo olor comenzó a serpentear entre la gente,
uno que provenía de los acólitos de Cato. Era el humo de un incienso que no conocía, una fragancia amarga y pesada que no elevaba el espíritu, sino que parecía anclarlo a la tierra, a algo oscuro y antiguo que despertaba en las profundidades de Quiboga. Mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo sangriento, los ayudantes de Cato encendieron pequeños braseros alrededor de la cruz caída. El incienso amargo se hizo más fuerte, su humo grisáceo creando una neblina baja que se aferraba al suelo, como si intentara ocultar la profanación que se avecinaba. No era un humo purificador, sino uno que contaminaba el ambiente, que se metía en la garganta y dejaba un sabor a ceniza y a derrota en la boca. Observé sus rostros, impasibles, concentrados en su tarea, con una devoción que me heló la sangre. Estaban preparando el altar para un sacrificio, y la víctima era el símbolo mismo de nuestra esperanza. Cada gesto que hacían era parte de una liturgia oscura y deliberada. Entonces, Cato comenzó su ritual. No fue con palabras, sino con movimiento. Empezó una danza lenta y burlona alrededor de la cruz postrada. Sus pies, descalzos, golpeaban el polvo en un ritmo hipnótico y primitivo. No era una danza de celebración, sino de dominio. Cada paso era un pisotón sobre lo sagrado, cada giro una mofa a la fe que representaba. Sus brazos se agitaban como serpientes, sus dedos huesudos dibujando en el aire símbolos que no reconocía, pero cuya intención era inconfundiblemente malévola. La multitud lo observaba en un silencio hipnotizado, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos, atrapados en el hechizo de su arrogancia y su poder terrenal. Fue en ese momento que sentí la primera ola de agotamiento. No era solo el cansancio físico de un largo día de trabajo bajo el sol, era un agotamiento del alma. El calor, el olor, la tensión incesante, todo conspiraba para drenar mi fuerza. Sentí la garganta seca, no solo por la sed, sino por las palabras que no podía gritar. Mis piernas temblaban ligeramente, y por un instante el deseo de simplemente cerrar los ojos, de desvanecerme y no ver lo que venía, fue abrumador. Me sentí increíblemente pequeño, una partícula de polvo insignificante en medio de un conflicto cósmico cuyas reglas estaban más allá de mi comprensión. La impotencia era un peso físico, una losa que me aplastaba contra el suelo. Justo cuando creía que no podría soportar más, ocurrió el primer signo. El sonido constante de los insectos nocturnos, ese zumbido que era la banda sonora perpetua de las noches africanas, cesó de repente. No fue una disminución gradual, fue un corte abrupto, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El silencio que cayó fue profundo, antinatural, más pesado y opresivo que el ruido que había reemplazado. Era un vacío sonoro que hacía que mis oídos zumbaran. La naturaleza entera parecía haber enmudecido, conteniendo la respiración, como si también estuviera observando con un terror reverencial el desafío que se estaba lanzando en aquella pequeña plaza de Quiboga. La ausencia de sonido era más aterradora que cualquier grito. Miré a mi alrededor, buscando en los rostros de los demás alguna señal de que no estaba enloqueciendo. Vi a algunos de ellos parpadear, confundidos, ladeando la cabeza como si intentaran captar un sonido que había desaparecido. Sus expresiones de hipnosis se quebraron por un instante, reemplazadas por una chispa de inquietud. El silencio era tan absoluto que se convirtió en una presencia, un actor más en el drama. Incluso la danza de Cato pareció vacilar por una fracción de segundo. El cese de la vida sonora a nuestro alrededor era un presagio, un susurro del mundo natural que advertía que una frontera invisible acababa de ser cruzada. Algo había cambiado, el equilibrio se había roto, y entonces llegó el segundo signo, tan inexplicable como el primero. En medio de aquel calor sofocante, una brisa helada barrió la plaza. No fue un viento fuerte, sino un soplo gélido y penetrante que duró apenas unos segundos, pero que fue suficiente para erizar la piel de mis brazos y enviar un escalofrío por toda mi columna. Era un frío que no pertenecía a ese lugar, un frío que parecía venir de una gran altura o de una gran profundidad. Sentí como si un fantasma hubiera pasado a través de mí. El contraste con el aire abrasador fue tan violento que me dejó sin aliento. La multitud se estremeció como un solo cuerpo,
Un murmullo ahogado recorrió las filas. La reacción a la brisa helada fue más evidente que al silencio. Vi a la gente abrazarse a sí misma, frotándose los brazos, sus ojos buscando una fuente que no existía. El propio Cato se detuvo por completo, su danza interrumpida. Levantó la cabeza, su rostro una máscara de sorpresa y furia, como si sintiera una presencia que no había invocado y que no podía controlar. Por un instante, solo un instante, su fachada de poder absoluto se resquebrajó, y en sus ojos vi un destello de algo que se parecía mucho al miedo. Rápidamente se recompuso, soltando una carcajada forzada para disipar la tensión, pero el momento no pasó desapercibido. Una fuerza desconocida había respondido a su desafío. En medio de esa tensión creciente, ocurrió el tercer signo, esta vez de naturaleza humana. Mis ojos se encontraron con los de una anciana al otro lado de la multitud. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas, como los mapas de una vida larga y difícil. A diferencia de los demás, en sus ojos no había miedo ni fascinación, sino una calma profunda y una tristeza inmensa. Me miró fijamente, y en esa mirada compartimos una comprensión silenciosa. Entonces, de manera casi imperceptible, sus labios se movieron, formando una oración silenciosa. Fue un gesto minúsculo, privado, pero en ese mar de hostilidad, fue como un faro. No estaba solo en mi angustia. Había otra alma allí que también estaba orando en silencio. Levanté la vista hacia el cielo, buscando un respiro, un escape de la claustrofobia de la plaza, y vi el último de los presagios. Las nubes, que habían estado dispersas, comenzaron a reunirse directamente sobre nosotros. No se movían de forma natural, empujadas por el viento. Parecían ser atraídas hacia un punto central justo encima de la aldea, arremolinándose lentamente en un vórtice silencioso y ominoso. El último resplandor del sol poniente las iluminaba desde abajo, dándoles un aspecto turbulento y magullado. El cielo mismo se estaba convirtiendo en un escenario, un testigo celestial que parecía inclinarse para observar más de cerca el drama que se desarrollaba en la tierra. En ese momento, comencé a entender. Esos signos, el silencio de los insectos, la brisa helada, la oración silenciosa de la anciana, las nubes arremolinadas, no eran coincidencias, eran susurros, eran la respuesta silenciosa del universo a la ruidosa blasfemia de un hombre. Aún no comprendía su significado completo, no podía prever la forma que tomaría la respuesta final, pero sentía con una certeza abrumadora que no estábamos solos. El tejido de la realidad, que Cato intentaba desgarrar con su arrogancia, estaba siendo remendado por hilos invisibles, por fuerzas que operaban en un plano diferente, preparando el escenario para una confrontación inevitable. Mi papel como testigo adquirió una nueva dimensión. Ya no se trataba solo de recordar los hechos, sino de interpretar los signos. Mi mente de ingeniero, entrenada para buscar patrones y conexiones lógicas, se estaba aplicando a un misterio espiritual. Cada detalle se convirtió en una pieza de un rompecabezas sagrado. El olor del incienso, el ritmo de la danza, la temperatura del aire, la forma de las nubes, todo era parte de un lenguaje que estaba aprendiendo a descifrar en tiempo real. Me di cuenta de que mi misión era más grande que mi propio miedo o mi propia seguridad. Estaba allí para dar fe no solo del desafío, sino también de la respuesta. Sentí una extraña calma descender sobre mí, una serenidad que nació no de la esperanza, sino de la certeza. La batalla que se libraba en Quiboga no era entre un hechicero y un grupo de misioneros, era mucho más grande. Cada paso que daba Cato sobre la tierra polvorienta no era solo un paso físico, sino un eco en el mundo espiritual. Y ese mundo estaba escuchando. Comprendí que estaba siendo preparado, que cada uno de esos signos era una lección, una forma de fortalecer mi espíritu para lo que estaba por venir. No sabía qué forma tomaría la prueba definitiva, pero por primera vez esa noche sentí que no la enfrentaría solo. El cielo estaba observando, y su silencio no era de indiferencia, sino de preparación. La calma que había sentido se hizo añicos, reemplazada por una tensión afilada y fría. La danza de Cato se detuvo de forma abrupta, pero no por cansancio,
Se quedó inmóvil en el centro del círculo de braseros, su pecho subiendo y bajando lentamente, su mirada fija en la cruz caída con una intensidad depredadora. Una sonrisa lenta y torcida se dibujó en su rostro, una expresión que no contenía alegría, sino un desprecio profundo y absoluto. El aire se volvió pesado, cargado con la premonición de que la burla estaba a punto de transformarse en algo mucho peor, en una profanación de la que no habría vuelta atrás. La multitud pareció sentirlo también. Un murmullo ahogado recorrió las filas, un sonido de miedo colectivo al darse cuenta de que su líder estaba a punto de cruzar una frontera final y terrible, un límite que ni siquiera ellos imaginaban. Con una lentitud calculada, casi ceremonial, Cato se acercó a la cruz de madera. Cada paso era deliberado, diseñado para maximizar la tensión. Se detuvo justo sobre la viga transversal, mirando hacia abajo como un rey observando el cadáver de su enemigo. Y entonces, en un gesto que heló la sangre en mis venas, se desabrochó el cinturón de su taparrabos. No había duda de su intención. El horror me paralizó. Era un acto de profanación tan explícito, tan fundamentalmente humillante, que mi mente se negó a procesarlo por un segundo. Ante los ojos de toda la aldea, bajo un cielo que parecía oscurecerse de vergüenza, el hechicero se preparó para cometer la blasfemia definitiva, no con palabras, sino con el acto más despreciable que un hombre podía concebir contra un símbolo sagrado. En el momento en que el acto de profanación comenzó, sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Un golpe sordo y mudo resonó en mi interior, un dolor que no era físico, sino espiritual. Fue como ver a un ser querido ser deshonrado públicamente, una violación que te deja sin aire, sin palabras, sin defensa. El mundo a mi alrededor pareció desvanecerse en un zumbido sordo. Mi fe, que había sido mi ancla, se sintió de repente como una cuerda podrida que se rompía en mis manos. La desesperanza me inundó como una marea negra y helada, ahogando cualquier pensamiento racional, cualquier vestigio de oración. Sentí una náusea profunda, una revulsión que nacía en lo más profundo de mi alma al ser testigo de una oscuridad tan deliberada, tan triunfante. Y entonces, el mundo enmudeció. El silencio que cayó sobre la plaza no fue como el anterior. Este era un silencio absoluto, un vacío total. No había viento, ni el crepitar de los braseros, ni siquiera el sonido de la respiración de la gente a mi lado. Era un silencio denso, pesado, como si el universo entero contuviera la respiración ante la magnitud de la ofensa. Levanté la vista hacia el cielo, esperando un rayo, un trueno, una señal de desaprobación divina, pero no hubo nada. Las nubes arremolinadas se habían quedado quietas. El cielo era una cúpula de indiferencia oscura. El silencio del cielo fue más devastador que cualquier grito. Era la confirmación de mi peor miedo. Dios no estaba mirando. Nos había abandonado. Mis ojos, desesperados, buscaron algún tipo de conexión en los rostros que me rodeaban. Vi el horror en algunos, sus manos cubriendo sus bocas en un gesto de incredulidad. Vi fascinación morbosa en otros, sus ojos fijos en la escena, incapaces de apartar la mirada, y vi en la mayoría una parálisis total, una resignación nacida del miedo, la certeza de que una línea sagrada había sido cruzada y que ahora todos estaban manchados por ella. Pero no vi a nadie arrodillarse para rezar, no vi a nadie desafiar al hechicero. En ese momento me sentí completamente solo, un extranjero no solo en tierra, sino también en espíritu, atrapado en una pesadilla colectiva donde yo era el único que parecía sentir la herida en un nivel tan personal. Intenté orar. Forcé a mi mente a formar las palabras que me habían dado consuelo toda mi vida. Padre nuestro, que estás en los cielos. Pero las palabras se sentían vacías, huecas, cenizas en mi boca mental. No había conexión, no había fe detrás de ellas. Eran solo sílabas sin poder, un eco inútil en el cráneo de un hombre abandonado. ¿Dónde estás, Señor? El susurro en mi alma era un grito de agonía. ¿No ves esto? ¿No te importa? Pero la única respuesta era el silencio opresivo de la plaza y el sonido despreciable de la profanación que continuaba. La comunicación con lo divino,
que siempre había sentido como un hilo invisible pero fuerte, se había cortado. Estaba hablando solo, en medio de la oscuridad. Cato terminó su acto con una risa gutural y triunfante, un sonido que rasgó el silencio y pareció burlarse del cielo mismo. Se ajustó la ropa, su rostro brillando con el sudor y una expresión de éxtasis de poder. Paseó su mirada arrogante por la multitud, y sus ojos se detuvieron en mí por un instante. No había desdén en ellos esta vez, sino una lástima burlona, la mirada de un vencedor hacia el tonto que había apostado por el dios equivocado. En ese momento, su victoria parecía absoluta, incontestable. Había profanado lo sagrado, había desafiado al cielo, y el cielo había permanecido en silencio. Había demostrado a su pueblo, y a mí, que su poder terrenal, tangible y sucio, era el único que realmente importaba en Quiboga. La última chispa de esperanza dentro de mí se extinguió. La lógica de mi mente de ingeniero se estrelló contra el muro de lo irracional, y la fe de mi corazón se disolvió en la amarga realidad de la indiferencia divina. Me sentí despojado de todo, de mi propósito, de mis creencias, de mi propia identidad. Ya no era un ingeniero ni un hombre de fe. Era solo un cuerpo de pie en una plaza polvorienta, un testigo vacío de un mundo sin Dios. La oscuridad que me rodeaba no era solo la de la noche africana, era una oscuridad interior, un vacío frío donde antes había habido certeza y calor. El mundo había perdido su color, su significado. Todo era simplemente materia y caos, y el mal acababa de ganar. Justo en ese punto de ruptura total, cuando mi espíritu estaba a punto de rendirse por completo, una imagen flotó en la oscuridad de mi mente. No fue una visión divina ni una epifanía. Fue algo mucho más simple, más humano. Vi el rostro de mi madre, años atrás, en nuestra humilde cocina, enseñándome a rezar. Recordé el tacto de sus manos sobre las mías mientras me guiaba, y sus palabras tranquilas: «Hijo, la fe no es la ausencia de oscuridad, es la decisión de buscar la luz incluso cuando no puedes verla». No fue una oleada de esperanza, no fue una revelación. Fue solo un recuerdo, un pequeño punto de calor en el frío infinito, un ancla minúscula que impidió que mi alma se desintegrara por completo en la desesperación. Ese recuerdo no me devolvió la fe, pero me dio la fuerza para no derrumbarme. Enderecé la espalda, no con desafío, sino con una resignación tranquila. Acepté la derrota. Cato había ganado, el cielo estaba vacío, nuestra misión había fracasado. Ya no busqué señales ni esperé milagros. Simplemente me preparé para soportar lo que viniera después. El ritual de Cato continuaría, su poder se consolidaría, y nosotros tendríamos que vivir con las consecuencias. Dejé de luchar, dejé de cuestionar. Me convertí en una piedra, un observador pasivo esperando el final de la larga y terrible noche, resignado a la victoria de la oscuridad que había presenciado. Cato levantó ambos brazos al cielo una vez más, su silueta recortada contra el resplandor de los braseros. Estaba a punto de pronunciar su sentencia final, de sellar su victoria con palabras que resonarían en la memoria de Quiboga para siempre. La multitud contuvo la respiración, esperando el clímax de su poder. El olor a incienso amargo se mezclaba ahora con el hedor de la profanación, creando una atmósfera irrespirable. No podía soportar ver su rostro triunfante un segundo más. Cerré los ojos, rindiéndome, esperando solo que el sonido de su voz terminara con mi agonía. El silencio se estiró volviéndose insoportable. Una pausa tensa y larga, la quietud que precede al fin de todas las cosas. En el silencio que siguió, el que vino después de cerrar mis ojos, no hubo paz. Era un vacío absoluto, una ausencia de todo. Esperaba el sonido de la voz triunfante de Cato, la última palabra de su blasfemia, pero no llegó. En su lugar, el silencio se profundizó, se volvió pesado, como si el aire mismo se hubiera convertido en plomo y estuviera presionando mis tímpanos, amenazando con aplastarme. Fue un silencio tan profundo que podía sentir el latido de mi propio corazón como un tambor solitario en un universo muerto. Cada segundo se estiraba en una eternidad de expectación, una quietud antinatural que no presagiaba nada bueno, sino el fin
de todo lo que una vez creí. Era la quietud de la tumba, el silencio de un mundo donde la esperanza acababa de ser enterrada para siempre. Y yo era un testigo mudo en su funeral. Permanecí allí, con los párpados apretados, un prisionero en la oscuridad de mi propia mente, esperando el golpe final. Y entonces sentí algo. No fue un sonido, no fue una visión, fue una vibración. Comenzó sutilmente, a través de las suelas de mis botas, un zumbido bajo y profundo que parecía emanar de las entrañas de la tierra. No era un terremoto, no era violento. Era más como la resonancia de una cuerda de un instrumento colosal que acababa de ser pulsada. El suelo debajo de mí parecía estar vivo, despierto, respondiendo a algo que yo no podía percibir. La sensación subió por mis piernas, un hormigueo eléctrico que me sacudió de mi letargo de desesperación. Algo estaba cambiando. Las reglas del mundo físico, las leyes que como ingeniero conocía también, estaban empezando a doblarse ante mis pies. De repente, un viento golpeó la plaza. No fue una ráfaga, no fue una corriente de aire, fue un muro, un golpe sólido e invisible de fuerza pura que descendió verticalmente desde el cielo. Me hizo tambalear, forzándome a abrir los ojos. El sonido que lo acompañaba no era el silbido del viento, sino un rugido profundo y gutural, como el de una bestia celestial. El polvo rojo se levantó en un torbellino cegador. Los braseros encendidos volcaron y se apagaron al instante, y los frágiles tótems de barro de Cato explotaron en 1000 pedazos, como si hubieran sido golpeados por un martillo invisible. El viento arrancó el manto ceremonial del cuerpo del hechicero, haciéndolo girar en el aire como un pájaro negro herido de muerte. La naturaleza no estaba enfadada, se sentía como si estuviera ejecutando una orden precisa y terrible, pero el sonido más aterrador no era el del viento. De la garganta de Cato brotó un alarido que no tenía nada de humano. No era un grito de miedo o de sorpresa, era el sonido del dolor puro, la agonía de un hombre siendo consumido desde adentro. Cayó de rodillas, sus manos arañando su propio pecho, como si intentara arrancar un fuego invisible que lo devoraba. Se retorcía en el suelo polvoriento, convulsionando, su cuerpo un nudo de sufrimiento bajo el asalto de una fuerza que nadie podía ver. Su arrogancia, su poder, su desprecio, todo se desvaneció en ese grito, reemplazado por la cruda y primitiva expresión de un tormento insoportable. El hombre que se había burlado del cielo estaba siendo deshecho por una respuesta que nunca anticipó, una justicia que no necesitaba armas. Fue entonces cuando la vi. En medio del caos del viento y el polvo, una luz comenzó a emanar de la cruz caída. No era una luz brillante ni cegadora, sino un resplandor cálido y dorado, como miel líquida derramándose sobre la madera oscura. La luz parecía tener sustancia, una cualidad tangible que no solo iluminaba, sino que limpiaba. Observé, paralizado por el asombro, cómo la mancha de la profanación de Cato, la humedad oscura sobre la viga, se evaporaba bajo el toque de esa luz, desapareciendo sin dejar rastro. La cruz, que había sido un símbolo de humillación, se estaba transformando ante nuestros ojos en una fuente de pureza radiante, una belleza serena y poderosa que calmaba el corazón incluso mientras la tormenta rugía a su alrededor. La luz dorada no se quedó contenida en la cruz, se intensificó por un instante y luego proyectó un haz único, un dedo de luz concentrada que atravesó el torbellino de polvo y se posó directamente sobre el cuerpo retorcido de Cato. No era un rayo de ataque, no había violencia en él, era un foco, una conexión ineludible. En el momento en que la luz lo tocó, sus gritos de agonía se duplicaron en intensidad. Era como si la pureza de esa luz fuera un veneno para la oscuridad que habitaba en él, quemándolo no con calor, sino con santidad. La conexión era innegable. El poder que emanaba del símbolo que había profanado era ahora la fuente de su juicio. El cielo no lo había fulminado desde lejos, lo estaba juzgando desde el mismo suelo que él había deshonrado. Los acólitos de Cato, los hombres que lo habían servido con una lealtad ciega, reaccionaron con un pánico primitivo. Algunos cayeron al suelo como si sus piernas hubieran sido cortadas, sus cuerpos paralizados por una fuerza invisible, sus ojos desorbitados de terror. Otros se dieron la vuelta
y huyeron despavoridos, tropezando en la oscuridad, gritando, tratando de escapar de una presencia que no podían ver, pero cuya autoridad era absoluta. Su devoción, construida sobre el miedo a un hombre, se desintegró en un instante frente al terror de un dios. En cuestión de segundos, el círculo de poder que rodeaba a Cato se disolvió, dejándolo completamente solo en el centro de la plaza, expuesto y vulnerable bajo la mirada de la luz que lo juzgaba. Y entonces, de la multitud a mi alrededor, surgió un sonido. Comenzó como un murmullo ahogado, un susurro que se extendió de persona a persona como una onda en el agua. Era una sola palabra, repetida una y otra vez en el dialecto local, pero su significado era universal. El murmullo creció en volumen, superando el rugido del viento, convirtiéndose en un clamor, una declaración de asombro y de fe nacida en el terror. La gente a mi lado, que antes observaba paralizada, ahora caía de rodillas. Algunos levantaban las manos al cielo, otros escondían el rostro en la tierra. El aire se llenó con el sonido de su voz unificada, un coro que proclamaba la verdad que sus ojos estaban viendo. «¡Dios ha llegado! ¡Dios ha llegado a Quiboga!». Sentí las lágrimas correr por mi rostro, calientes sobre mi piel cubierta de polvo. No eran lágrimas de tristeza ni de alivio. Eran lágrimas de sobrecarga sensorial y espiritual. El vacío helado que había sentido en mi alma, esa oscuridad de abandono, estaba siendo llenado a la fuerza por una presencia tan inmensa, tan abrumadoramente real, que dolía. Mi mente de ingeniero luchaba por procesar lo imposible, mientras que mi espíritu, que creía muerto, se arrodillaba en silencio. No fue un sentimiento de victoria, sino de insignificancia absoluta. Estaba presenciando algo que no estaba destinado a ser entendido, solo a ser experimentado. Estaba en la presencia de lo sagrado, y su poder era tan aterrador como hermoso, una fuerza que podía deshacer y rehacer el universo en un instante. En ese momento de claridad dolorosa, lo comprendí. El silencio de Dios no había sido indiferencia, su aparente ausencia no había sido abandono. Él había permitido la profanación, había dejado que la oscuridad llegara a su punto más bajo, no para probarnos, sino para demostrar algo más profundo. No intervino para evitar el insulto, sino para responder a él desde el corazón mismo de la herida. Dios no había detenido el sufrimiento, había caminado dentro de él, había entrado en la humillación, y desde allí, desde el punto más bajo de la deshonra, había revelado su gloria. La fe no se trataba de ser protegido de la oscuridad, sino de saber que Él es capaz de encender una luz en medio de ella. Tan repentinamente como había comenzado, el viento cesó. El rugido se desvaneció en un suspiro y el polvo comenzó a asentarse lentamente, como un velo que se levanta. La luz que emanaba de la cruz perdió su intensidad de haz y se suavizó, convirtiéndose en un resplandor ambiental, una luminiscencia pacífica que bañaba toda la plaza en un brillo dorado y sereno. El aire, antes sofocante y cargado de tensión, ahora se sentía fresco, limpio, como el aire después de una tormenta de verano. El caos se había transformado en una calma profunda y sagrada. Cato yacía inmóvil en el suelo, ya no gritaba, solo emitía gemidos suaves, un hombre roto en el centro de un milagro. El silencio regresó a Quiboga. Pero este silencio era completamente diferente al anterior. No era un vacío, no era la ausencia de sonido. Estaba lleno de asombro, de reverencia, de un miedo santo que nos mantenía a todos clavados en nuestro lugar. Era un silencio denso, con significado, un silencio donde cada corazón en esa plaza latía al unísono, consciente de haber sido testigo de lo imposible. Nadie se atrevía a hablar, nadie se atrevía a moverse. El mundo parecía haberse detenido, suspendido en el resplandor de la cruz. Era el silencio que sigue a una revelación, cuando todas las preguntas han sido respondidas y las palabras se vuelven innecesarias, incluso profanas. Mi mirada se posó de nuevo en la cruz. Ya no era un simple objeto de madera, un símbolo de nuestra fe. Se había convertido en un altar, un monumento viviente a la intervención divina. El resplandor dorado que la envolvía parecía pulsar suavemente, como un corazón tranquilo.
La gente a mi alrededor permanecía inmóvil, sus rostros iluminados por esa luz sobrenatural, una mezcla de lágrimas, asombro y una paz que superaba todo entendimiento. La noche que había comenzado con una amenaza de aniquilación se había convertido en una noche de epifanía. La batalla no había sido ganada por nosotros, simplemente se nos había permitido ser testigos de una victoria que siempre había estado asegurada. Y en esa calma sagrada, me di cuenta de que mi papel como testigo había llegado a su fin, y mi papel como creyente había renacido de las cenizas. Ya no era un hombre de ciencia observando un fenómeno inexplicable, era un hijo que había visto el poder de su padre. La prueba no había sido para que Dios demostrara su existencia, sino para que nosotros recordáramos la nuestra en relación con Él. La oscuridad había tenido su momento, su ruidosa y arrogante hora sobre el escenario, pero al final fue la luz silenciosa y paciente la que permaneció, no borrando la oscuridad, sino demostrando que nunca tuvo un poder real sobre ella. El mundo se quedó quieto, bañado en esa luz dorada y pacífica. El tiempo mismo parecía haberse detenido, dándonos un momento fuera de la historia para absorber la magnitud de lo que había ocurrido. La plaza de Quiboga se había convertido en un santuario, y todos nosotros, creyentes y no creyentes por igual, nos habíamos convertido en una congregación unida por el asombro. Permanecí allí respirando el aire limpio, sintiendo el calor de la luz en mi piel, y supe con una certeza que nunca más me abandonaría que algunas verdades no se aprenden con la mente, sino que se graban en el alma con fuego y con luz. La noche aún no había terminado, pero la oscuridad ya había sido derrotada para siempre. El viento se detuvo, pero el silencio que dejó atrás era más denso que cualquier sonido. El resplandor dorado de la cruz se suavizó, bañando la plaza en una luz serena que parecía absorber todo el miedo y el odio. Cato yacía en el suelo, no muerto, sino despojado. Su cuerpo temblaba, no por convulsiones, sino por un frío que parecía emanar de su propia alma vacía. La multitud permanecía inmóvil, un mar de estatuas de arcilla iluminadas por un milagro, cada rostro una máscara de asombro y terror sagrado. El aire, que momentos antes era irrespirable por el humo y la blasfemia, ahora era fresco y puro, como el primer aliento de la creación. La justicia divina no había sido un acto de destrucción, sino de revelación. Había arrancado la máscara del poder para mostrar la fragilidad del hombre que se escondía debajo, y en ese acto nos había liberado a todos. Con un esfuerzo que pareció costarle toda la fuerza que le quedaba, Cato se apoyó sobre sus codos. Su rostro, antes una expresión de arrogancia y poder, era ahora el de un niño perdido. Sus ojos, que habían desafiado al cielo, ahora miraban la cruz con una mezcla de pavor y una incomprensión absoluta. Levantó una mano temblorosa, no para maldecir, sino como si quisiera tocar la luz, como si buscara entender la naturaleza de la fuerza que lo había deshecho por completo. No había odio en su mirada, ni ira, solo un vacío inmenso, el de un hombre que había construido su mundo sobre una mentira y acababa de ver cómo se derrumbaba en polvo. Su poder no había sido robado, simplemente se había demostrado que nunca existió realmente. Su derrota no fue física, fue conceptual, y por eso mismo fue absoluta y eterna. El primer movimiento no vino de los creyentes, sino de uno de los propios acólitos de Cato, uno de los hombres corpulentos que había arrastrado la cruz con tanto desdén. Se levantó lentamente, como si despertara de un trance. Sus ojos estaban fijos en su líder caído, y luego en la cruz resplandeciente. El miedo en su rostro comenzó a transformarse en algo más profundo, algo parecido al arrepentimiento. Dio un paso, luego otro, caminando con una lentitud solemne hacia el centro de la plaza. No se detuvo junto a Cato, continuó hasta llegar a la cruz, y allí, ante la mirada de todos, cayó de rodillas, golpeando la tierra con una reverencia que sacudió el silencio. Su acto de sumisión fue más poderoso que cualquier grito, la primera grieta en la represa del miedo que había gobernado Quiboga. Ese único acto de rendición fue como una señal. Otro de los seguidores de Cato lo imitó, y luego otro. Pronto, un sonido suave comenzó a llenar la plaza, el ruido sordo de rodillas golpeando el suelo polvoriento.
Hombres y mujeres que habían temido a Cato, que lo habían servido por miedo o por ignorancia, ahora se arrodillaban, no ante él, sino ante el símbolo que él había intentado destruir. La conversión fue una ola silenciosa que barrió la multitud. No hubo gritos de aleluya ni cánticos de victoria, solo un reconocimiento colectivo y humilde de una autoridad infinitamente superior. El miedo que Cato había cultivado durante años se disolvió en segundos, reemplazado por un asombro reverencial que unió a toda la aldea en un solo gesto de adoración. Mis ojos se posaron en el rostro del primer hombre que se arrodilló. Las lágrimas surcaban gruesos caminos a través del polvo y el sudor de su cara. Su cuerpo musculoso, que antes representaba la fuerza bruta al servicio del mal, ahora estaba encogido en una postura de completa vulnerabilidad. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Estaba rezando, o tal vez pidiendo perdón, en el lenguaje silencioso del alma rota. En su rostro vi la historia completa de esa noche, la obediencia ciega, el horror de la revelación, y finalmente, la liberación a través de la rendición. No era la cara de un enemigo derrotado, sino la de un prisionero que acababa de ser liberado de sus cadenas, y la comprensión de esa libertad era tan abrumadora que solo podía expresarla con lágrimas silenciosas. Pronto, el sonido de las lágrimas se unió al silencio. No era el llanto histérico del pánico, sino el sollozo suave y profundo del alivio. Eran las lágrimas de madres que abrazaban a sus hijos, las lágrimas de ancianos que habían pensado que vivirían sus últimos días bajo la tiranía del miedo, las lágrimas de hombres y mujeres que acababan de presenciar lo imposible. El aire se llenó con la emoción cruda y purificadora de un pueblo que estaba siendo sanado colectivamente. El trauma de la profanación estaba siendo lavado por una marea de gratitud y asombro. La plaza se había convertido en un lugar de sanación, donde el dolor acumulado durante generaciones finalmente encontraba una salida, no en la venganza, sino en la rendición ante una gracia inmerecida. En este momento, mientras observo en mi memoria esos rostros transformados por la luz, me siento obligado a hacer una pausa y hablarte directamente, porque lo que vi esa noche no fue solo un evento histórico, fue una verdad eterna que sigue viva hoy. La fe no es una teoría, es una experiencia, un encuentro con un poder que puede cambiarlo todo en un instante. Y sé que muchos de ustedes han sentido ese poder en sus propias vidas, en sus propias batallas. Por eso, con todo el respeto y la sinceridad de mi corazón, quiero pedirte algo. Si usted cree que Dios todavía obra milagros, que su poder no ha disminuido con el tiempo, escriba amén en los comentarios. Hagamos de este espacio un testimonio de que la luz sigue brillando en la oscuridad. Después de ese momento de conexión, mi atención volvió a la escena. La oleada de llanto comenzó a calmarse, transformándose en una paz profunda y palpable. Las familias se encontraron en la multitud, abrazándose en silencio, compartiendo un entendimiento que no necesitaba palabras. Vi a la anciana que había estado orando en silencio. No estaba llorando. Una sonrisa serena iluminaba su rostro arrugado. Me miró a través de la plaza y asintió levemente, como si dijera, ¿lo ves? Te lo dije. Él siempre escucha. En ese simple gesto sentí una conexión profunda, la confirmación de que la fe silenciosa de una sola persona puede ser un ancla para el mundo entero en medio de la tormenta más oscura. Su paz era el testimonio final de una confianza que nunca había flaqueado. En medio de esta atmósfera de reconciliación, el anciano jefe de la aldea, un hombre cuya autoridad Cato había usurpado, se acercó lentamente al hechicero caído. La multitud se quedó en silencio, expectante. Por un momento, temí que la justicia humana, con su sed de venganza, manchara la pureza del milagro. Pero el jefe no llevaba un arma. Se detuvo frente a Cato, quien lo miró desde el suelo con ojos vacíos. El jefe lo observó por un largo momento, y en su rostro no había triunfo, solo una profunda tristeza. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y se alejó. La justicia divina no necesitaba un verdugo humano. El castigo de Cato no fue la muerte ni el exilio, sino algo mucho más profundo, la irrelevancia absoluta.
El gesto del jefe fue una señal para el resto de la aldea. 2 hombres, que antes habían sido oprimidos por Cato, se acercaron y, con una gentileza inesperada, lo ayudaron a ponerse de pie. El hechicero no se resistió. Su cuerpo estaba flácido, sin voluntad. Lo llevaron a un lado, lejos del centro de la plaza, y lo sentaron a la sombra. Nadie le habló, nadie lo insultó. Simplemente lo dejaron allí, un monumento viviente a la arrogancia rota. El mal no había sido combatido con más mal, simplemente se había disuelto, evaporado en la presencia de una bondad tan abrumadora que no dejó espacio para nada más. La oscuridad había sido vencida no por la fuerza, sino por la simple e innegable presencia de la luz. La vida comenzó a regresar a la plaza, pero de una manera diferente. Alguien encendió una pequeña hoguera, no para un ritual, sino para dar un poco de calor a la noche que se enfriaba. Una mujer comenzó a repartir agua de una vasija de barro, y la gente bebía con una gratitud silenciosa. Eran los mismos gestos de la vida cotidiana, pero ahora estaban imbuidos de un significado sagrado. Cada acto de bondad, cada palabra de consuelo, era una oración. La comunidad que Cato había dividido con el miedo se estaba reconstruyendo a sí misma, no sobre la base del poder o la superstición, sino sobre la base de una experiencia compartida de asombro y redención. Estaban aprendiendo a ser un pueblo de nuevo, bajo una nueva luz. Mientras la noche avanzaba, el resplandor de la cruz comenzó a atenuarse. No se apagó de golpe, sino que se fue retirando lentamente, como la marea que vuelve al mar, dejando la playa limpia y renovada. La luz dorada se desvaneció, pero la paz que había traído permaneció. El aire se sentía ligero, fácil de respirar. El peso opresivo que había aplastado a Quiboga durante tanto tiempo se había levantado. Miré hacia el cielo y vi las estrellas, increíblemente brillantes y claras, como si la propia atmósfera hubiera sido purificada. La tormenta espiritual había pasado, y en su lugar había dejado una calma profunda, una serenidad que parecía penetrar hasta los cimientos de la tierra. La gente no se dispersó para volver a sus hogares. Permanecieron en la plaza, sentados en pequeños grupos, hablando en susurros. Los niños que antes se habían escondido aterrorizados, ahora dormían tranquilamente en los regazos de sus padres. La cruz se erguía en el centro, una silueta oscura contra el cielo estrellado, ya sin su luz sobrenatural, pero irradiando una presencia que todos podían sentir. Ya no era solo un símbolo religioso, era un ancla para su historia, el punto donde el cielo había tocado la tierra para recordarles que no estaban solos. Esa noche, la aldea de Quiboga no solo fue testigo de un milagro, sino que se convirtió en una comunidad renacida en la humildad y la armonía. El amanecer llegó a Quiboga no como una simple transición de la noche al día, sino como una bendición. La luz pálida y suave se derramó sobre la aldea, revelando un mundo lavado, purificado. El aire olía a tierra húmeda y a paz. La gente comenzó a salir de sus chozas, no con el peso de la rutina, sino con la ligereza de quien ha sobrevivido a una gran prueba. Se movían en silencio, sus miradas se dirigían constantemente hacia el centro de la plaza, a la cruz que ahora se erguía como un centinela silencioso. Ya nadie la llamaba la plaza del mercado. Desde esa noche, y para siempre, sería conocida como el lugar donde la blasfemia fue juzgada. Ese nombre no era una marca de venganza, sino un recordatorio de que incluso en la ofensa más profunda, la gracia puede encontrar una manera de manifestarse y reclamar lo que es suyo con una autoridad tranquila y definitiva que no necesita de la violencia para imponerse. La primera acción comunitaria de esa nueva mañana fue un acto de restauración. Los hombres más fuertes de la aldea, incluyendo a varios de los antiguos seguidores de Cato, se unieron para levantar la cruz de la tierra. Lo hicieron con un cuidado reverencial, sus manos tocando la madera no como un objeto, sino como una reliquia sagrada. No fue un acto de triunfo, sino de profundo respeto. La colocaron en el centro exacto de la plaza, y durante los días siguientes, la gente trajo piedras de río, lisas y blancas, para construir un pequeño pedestal a su alrededor. Ya no era solo el símbolo de una pequeña capilla en el borde de la aldea. Se había convertido en el corazón de Quiboga,
Un monumento no a la religión, sino a la intervención. Un ancla visible en el mundo físico que les recordaba a todos la noche en que el cielo descendió para tocar su tierra y cambiar su historia para siempre. Y Cato, su destino fue quizás el milagro más complejo de todos. No fue exiliado ni castigado. Simplemente se convirtió en una sombra. Perdió su voz de trueno, su mirada de fuego, su aura de poder. Se movía por la aldea como un fantasma, ignorado por la mayoría, pero no con desprecio, sino con una especie de piedad silenciosa. Se convirtió en una lección andante, un recordatorio vivo de la fragilidad del orgullo humano frente a lo divino. A veces lo veía sentado a la distancia, observando a la gente pasar, sus ojos vacíos reflejando una confusión que parecía eterna. Su castigo no fue el dolor físico, sino la pérdida total de su identidad. El hombre que se autodenominaba el poderoso se había convertido en la encarnación misma de la impotencia, y en su silencio predicaba un sermón más elocuente que cualquiera de sus antiguas amenazas. Mi propio trabajo como ingeniero adquirió un significado completamente nuevo y profundo. El proyecto para llevar agua a Quiboga continuó, pero ya no se sentía como una simple tarea de infraestructura. Cada zanja que cavábamos, cada tubería que colocábamos, se sentía como una extensión del milagro que habíamos presenciado. Estábamos trayendo agua a una tierra que había sido bendecida, a un pueblo cuya sed más profunda había sido saciada de una manera que yo nunca podría haber calculado en mis planos. Comprendí que mi verdadera misión no era solo llevar agua potable, sino ser testigo de cómo el agua viva ya había llegado primero. Mi ciencia y mi fe, que a menudo parecían mundos separados, finalmente se fusionaron en un solo propósito: servir a la vida, tanto la que fluye bajo la tierra como la que desciende del cielo. Lo que aprendimos en Quiboga esa noche, la lección que se grabó en el alma de cada persona, fue una verdad simple pero transformadora. La fe no es un escudo que nos protege de la oscuridad, no es la ausencia del miedo, ni la garantía de que el mal no se atreverá a mostrar su rostro. La fe es la certeza de que la luz tiene la última palabra. Es la fuerza que nos permite caminar a través del valle de la blasfemia y la desesperación, no porque sepamos que no seremos heridos, sino porque confiamos en que al otro lado la redención nos está esperando. La gente de Quiboga no dejó de tener miedo a la sequía o a la enfermedad, pero su miedo ya no los gobernaba. Habían aprendido a vivir con sus temores, sabiendo que habían sido testigos de un poder infinitamente más grande. Pero la historia de la gracia en Quiboga no terminó con el amanecer de un nuevo día. 3 días después, cuando la paz se había asentado como un manto suave sobre la aldea, ocurrió algo que nadie esperaba. Cato, el hombre que era solo una sombra silenciosa, caminó lentamente hacia el centro de la plaza. El pueblo se detuvo, observando en un silencio expectante. No se detuvo para maldecir ni para desafiar. Se acercó a la cruz, a ese símbolo que había profanado con tanto desprecio, y después de un largo momento de quietud, hizo lo impensable: se arrodilló. No fue una rendición forzada, sino un acto silencioso y voluntario. Y en ese gesto, una historia completamente nueva, una de perdón, comenzó a escribirse en la tierra de Quiboga. Mi trabajo allí terminó meses después, pero mi vida como testigo apenas comenzaba. Llevo la historia de Quiboga conmigo, no como un recuerdo de un evento sobrenatural, sino como la brújula que guía mi espíritu. Me enseñó que el orgullo que se burla de lo sagrado se consume a sí mismo, y que el poder verdadero no necesita gritar para demostrar su existencia. A veces, el cielo permanece en silencio no por indiferencia, sino porque está esperando el momento preciso para hablar. Y su voz, cuando finalmente llega, no siempre es un trueno, sino a veces es una luz silenciosa que lo cambia todo. Porque a veces, para que la verdadera agua pueda fluir, la tierra primero debe ser sacudida por el cielo,